Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los universos literarios más ambiciosos y, la verdad, fascinantes de la fantasía moderna. Hablamos, cómo no, del Cosmere, la gigantesca obra del autor Brandon Sanderson. Para poder entender bien qué es el Cosmere, primero tenemos que pararnos a pensar en una pregunta clave que seguro que todo fan de la fantasía se ha hecho alguna vez. A ver, pensemos por ejemplo en Harry Potter. Está claro que hay varitas, hay hechizos, pero las reglas de fondo son un poco un misterio, ¿no? O sea, ¿cuántos hechizos existen en total? ¿Qué es lo que de verdad hace a un mago más poderoso que otro? Y sobre todo, ¿de dónde sale la magia? Y esa duda nos lleva a un concepto fundamental a la hora de escribir fantasía. La diferencia que hay entre la magia blanda, que se basa más que nada en la maravilla, en el misterio, y la magia dura, que funciona casi como una herramienta, con sus reglas, sus costes y sus límites bien definidos. ¿Qué pasa cuando una magia es demasiado blanda? Pues que se corre el riesgo de caer en soluciones narrativas que no terminan de convencer. Si de repente aparece un hechizo nuevo que lo soluciona todo, la tensión de la historia se desvanece. Es el típico "lo hizo un mago", que se siente un poco como una trampa. Pues bien, es precisamente este problema lo que el autor Brandon Sanderson decidió tomarse muy en serio, hasta el punto de proponer una especie de manual de instrucciones para construir sistemas de magia que funcionen y resultan satisfactorios. Su primera ley es la piedra angular de toda su filosofía, y lo cambia todo. Viene a decir que para que la magia pueda resolver problemas de una forma que nos creamos, primero tenemos que entender cómo funciona. Así de simple y así de potente. Y a partir de ahí desarrolló sus tres famosas leyes. La primera, como decíamos, es la comprensión. La segunda es una genialidad. Dice que las limitaciones y las debilidades de un poder son mucho más interesantes que el poder en sí. Y la tercera es un consejo muy práctico. Explora a fondo lo que ya tienes antes de inventarte cosas nuevas. Y bueno, ¿dónde puso Sanderson a prueba todas estas ideas? Pues bienvenidos al Cosmere, su gran laboratorio. El Cosmere es, para que nos entendamos, un universo de ficción compartido, algo muy parecido al universo cinematográfico de Marvel, donde tenemos historias que funcionan por sí solas en planetas distintos, pero que en el fondo forman parte de una misma narrativa, una historia gigantesca. La historia del origen del Cosmere es épica. Todo empieza con una entidad, una fuerza llamada Adonalsium, que era básicamente el poder de la creación. Pero en un momento dado, este poder fue destruido, fragmentado en 16 pedazos de poder divino. Son las llamadas esquirlas. Exacto, 16. 16 individuos se hicieron con estas esquirlas y se convirtieron en algo parecido a dioses. Pero, ojo, que cada esquirla no solo da poder, sino que representa una intención, un concepto, como ruina, conservación u honor, y esa intención acaba moldeando a quien la posee. Y todo el poder que emana de estas esquirlas, toda la energía que alimenta la magia en este universo, tiene un nombre. Se llama investidura. Bien, la cosa se complica un poquito más, porque todo en el Cosmere existe en tres planos de realidad a la vez. El primero es fácil, es el reino físico, el mundo material, donde los personajes viven, luchan y respiran. Luego tenemos el reino cognitivo. Esto es más abstracto. Es como un lugar donde las ideas y los pensamientos tienen una forma casi real, donde las cosas en las que la gente piensa mucho ocupan más espacio que las cosas olvidadas. Es el plano de la consciencia, vamos. Y por último está el reino espiritual, el plano más profundo de todos, donde reside la esencia pura de las cosas, su alma, su identidad verdadera y su conexión con el resto del universo. Y lo más interesante es que estos tres reinos están constantemente conectados e influyéndose unos a otros. Bueno, ¿y cómo se ve todo esto en la práctica? ¿Qué forma toma la investidura en los distintos planetas? Pues vamos a ver dos ejemplos que son como la noche y el día. Por un lado, en el planeta Escadrial tenemos la alomancia, que va de metales. Y por otro, en Sel, un arte mucho más sutil, la falsificación. Los dos usan la misma energía cósmica, la investidura, pero el resultado no podría ser más distinto. La alomancia es un sistema súper mecánico. Los personajes literalmente tragan metales y los queman en su interior para conseguir poderes. El acero te permite empujar otros metales. El estaño agudiza los sentidos. Las reglas son súper claras y el límite es obvio. Se te acaba el metal, se te acaba el poder. Un ejemplo de libro de magia dura. La falsificación, sin embargo, es mucho más filosófica. Un falsificador lo que hace es reescribir la historia de un objeto para cambiar cómo es en el presente. Pero para hacerlo tiene que entenderlo a la perfección, tiene que crear una nueva historia que sea plausible. Esto demuestra que hasta la magia más conceptual puede tener unas reglas increíblemente estrictas. Y después de todo esto,
¿Cuál es la gran lección? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a crear estas reglas tan complejas? Pues aquí está la magia de verdad. Las reglas no son una cárcel para la historia. Al contrario, son el motor que la impulsa. Crean una tensión real, obligan a los personajes a ser listos, a usar el ingenio, y construyen un mundo que se siente coherente, que se siente vivo, un mundo que te premia por prestar atención. Como dice uno de los lemas más importantes de una de las sagas del Cosmere, viaje antes que destino. Y es que a veces el propio camino, el proceso de ir descubriendo cómo funcionan las cosas es mucho más importante que llegar al final. Entender estos sistemas es parte de la aventura. El Cosmere, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una que va más allá de la ficción. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Tener un poder infinito? ¿O son precisamente esas limitaciones, esas reglas del juego, las que nos fuerzan a ser creativos y las que en el fondo le dan un significado real a lo que hacemos?